Recording in progress. ¿Cómo? Me parece la Biblia. Esto, Sí, la Sagrada Escritura. la Sagrada Escritura. Bueno, muy bien, de nuevo gracias a todas y a todos por estar ahí. Interrumpimos el martes pasado, ahora continuamos. Como les hice saber en otras ocasiones, más que leer a la letra para no estar 2 años y pico, que es más o menos lo que tuvimos la última vez en el seminario 11, yo establezco una serie de comentarios, abro unos cuantos interrogantes que a mí me parece que pueden constituir aperturas al texto y por supuesto en la confianza de que ustedes lo están leyendo. Es decir que yo estoy transitando por cuestiones referidas a los primeros 5 capítulos. Y creo que el tipo de preguntas que voy construyendo permiten tener una lectura de esos textos que nos dan la medida de la particularidad que tiene este seminario. Hablando de la particularidad que tiene este seminario, se podría decir que aquí comienza lo que suele a veces ser denominado entre los lacanianos el otro Lacan. Porque los primeros seminarios de Lacan estuvieron siempre sostenidos en la elaboración de la primacía de lo simbólico. Es decir, todos los primeros seminarios de Lacan están siempre referidos a las cuestiones relativas al significante, al orden simbólico, al otro con mayúscula, a la relación real, imaginario, simbólico, pero con un claro predominio del campo del otro o del campo simbólico. De hecho, cuando yo era joven y comencé a estudiar e interesarme por Lacan, en simultáneo estudiábamos lingüística, todos. Todos hacíamos el curso de Saussure, leíamos los libros de Jacobson, es decir, nos parecía que efectivamente el lenguaje era, y lo es por supuesto, la matriz lógica de Lacan. Ahora, en este seminario pasa otra cosa, que compromete de una manera radical lo que es la enseñanza de Lacan y la experiencia analítica. El otro día conversando con Marjorie justamente por teléfono, le hice un comentario sobre el problema ya mencionado entre todas y todos nosotros que tiene la palabra ética, es decir, hay un esmerado esfuerzo por parte de Lacan de atravesar las 2 grandes historias éticas, la de Aristóteles, vinculada al soberano bien como placer, y la kantiana, vinculada al deber universal por fuera de todo interés particular y patológico, y no encontramos que haya una ética que permita establecerse de manera definitiva como la ética del psicoanálisis. Es decir, si tenemos que establecer una primera aproximación, lo que vemos es que Lacan, en el encuentro entre el psicoanálisis y las construcciones éticas que proceden de la filosofía, estas construcciones éticas quedan perforadas, atravesadas, y sin embargo, en el caso de Lacan, él ve que en ese atravesamiento o en esa manera de perforar a las construcciones éticas, el psicoanálisis se va inscribiendo en el problema ético. Por eso, por ejemplo, es característico de la escuela lacaniana
afirmar no hay clínica sin ética. Sin embargo, ahora voy a decir una maldad, si le interrogáramos a los que sostienen no hay clínica sin ética, ¿cuál es la ética? Siempre y cuando que, por supuesto, reconozcamos de entrada que no se trata de una deontología. No sería al menos sencillo responder. Por ejemplo, la IPA tiene una deontología, dice que no hay que hacer negocios con los pacientes, no hay que ir al cine con los pacientes, no, en fin, tiene un listado de nos que comienzan con un no y que tienen que ver con la distinción entre una buena y mala praxis. Pero acá Lacan está dando un paso más radical, que es que considera a la ética como inmanente a la clínica. La fórmula no hay clínica sin ética quiere decir no que la ética sería un añadido, un exterior desde donde se puede regular la relación con la clínica, sino que en el acto mismo de la experiencia analítica debe estar presente la ética, con lo cual se vuelve más enigmática la palabra ética y más rotunda la pregunta de qué ética se trata. Y también es cierto que en los primeros capítulos al menos Lacan no dice de manera afirmativa cuál es la ética, aunque insiste, si lo leemos atentamente, una y otra vez, que tanto Freud como la lectura que él mismo está realizando está involucrada desde el comienzo en la cuestión ética. Así que la fórmula no hay clínica sin ética quiere decir que la ética está en el interior mismo de la experiencia analítica. Esto lo digo porque por ejemplo, hay campos en donde supervisión ética de la ciencia, supervisión ética de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sistema normativo desde el cual se examina un determinado discurso o una determinada práctica. No es el caso. Aquí no es lo que está proponiendo Lacan. Lacan está proponiendo que desde la propia manera de concebir al sujeto surja lo que se llama una ética. ¿Cuál es el problema que se empieza a introducir en este seminario y que hay que admitir durante un tiempo al menos, creo que es lo más conveniente que hagamos, que nos aproximemos a este problema, a este otro Lacan, como se diría, bajo la forma de interrogantes? El problema es que Lacan plantea que existe un lugar que él considera inaugural en la constitución del sujeto, y aquí tiene mucho que ver la lectura que él hace del Emburt, del proyecto de psicología para neurólogos, al cual le hace decir cualquier cosa, con tal de él encontrar el equilibrio interno de su propio discurrir. Aquí nos encontramos con que hay una relación del sujeto que tiene un nivel de anterioridad lógica absoluta y que Lacan designa con la palabra alemana tomada de Heidegger, que es das Ding, la cosa, que se debe diferenciar, como lo dice el propio Lacan en este seminario, de die Sache, que son las cosas. Esta cosa, das Ding, ¿qué diferencia tiene con las cosas? Con las cosas. Sí. ¿Por qué hay una diferencia entre das Ding y die Sache? Pues las cosas son las cosas fabricadas del mundo y la cosa no. Es eso que no se puede capturar por la palabra. Exacto. Las cosas están fabricadas, es lo que Heidegger llama
perdón por mi alemán, Gegenstand. Las cosas están manufacturadas, fabricadas. Das Ding no está fabricado. ¿Eh? Por cierto, debo decir que Flavia me corrigió porque yo tuve un lapsus con el asunto Flavia Mercier. Dije la vez pasada, creo, al pasar, elevar la cosa a la dignidad del objeto, eso es un lapsus, es elevar el objeto a la dignidad de la cosa. ¿Mm? Eso que quede muy claro porque es así como se nos presenta en Lacan. Esta cosa resulta que no está más que en un inicio y es una vacuola, dice Lacan, de goce. Es una expresión curiosa porque esta expresión vacuola de goce vuelve a aparecer en el seminario 20 en un triángulo en donde Lacan propone el esquema del fantasma y al lado la palabra, hace un dibujito con la palabra goce. Primera cuestión, ¿el goce y el objeto A son lo mismo? Bueno, entonces, el goce es das Ding. El objeto A ya es una elaboración, una construcción por parte del significante sobre el das Ding. Y este das Ding es primordial, es una referencia anterior, es una primera orientación del sujeto, es algo que está antes de la represión mismo, no hay represión de ese goce. Entonces estamos en un verdadero infierno, porque ¿qué quiere decir? Que en la propia constitución del sujeto haya una relación con un goce que aún no está elaborado en términos de minúscula, que aún no está elaborado como para poder participar de la estructura que conocemos como la estructura de qué. ¿Del fantasma? Eso es. Son todos alumnos aventajados realmente. Entonces, evidentemente, ese das Ding va a alcanzar, podríamos decir, su orden operativo cuando verdaderamente se ha convertido en el fantasma. Ahí sí, el fantasma se supone al principio, o en principio mejor dicho, que sí es una categoría operativa que se puede introducir en el corazón mismo de la experiencia analítica. Todos han escuchado, todos y todas han escuchado la expresión atravesamiento del fantasma para hablar del fin del análisis. Pero la cosa no se atraviesa. Es más, mientras el fantasma es efecto de la represión, porque ya incluye a la división del sujeto, en la cosa no hay represión. En todo caso, con respecto a la cosa, podríamos, porque Lacan dice que es un afecto primordial, o que es una primera referencia, o que es una primera experiencia anterior, podríamos hablar de una defensa, para distinguirla de la represión, de una especie de defensa de esta zona es a la zona a la que no se puede ingresar. Esta es la zona muda, esta es la zona que no puede hablar a través del significante. De tal manera que en este seminario se arma otro lío, que es que más allá del principio del placer queda del lado de la cadena significante, incluso en los momentos displacenteros. Incluso la repetición del significante queda del lado del, más allá del principio del placer, pero en el ámbito del significante. Mientras que la cosa, no sé si hubo un error en la transcripción, porque esto comenzó, estos seminarios están establecidos por Jacques Alain Miller, pero fueron en principio desgrabados, ¿no? Hay un momento que Lacan dice fuera del significante y luego dice fuera del significado, es decir, la cosa directamente está en un lugar en donde no puede ser alcanzado por ningún orden de representación que proceda del campo simbólico. Y cada vez marca
vamos a decir, una relación de temporalidad, dado que es la primera orientación primordial en relación al sujeto, que es que permite definir a la histeria como ese lugar en donde el encuentro con la cosa fue demasiado, hay un más, pero no podríamos decir más que eso, y en la neurosis obsesiva, estoy diciendo de nuevo, así como cometí el lapsus con el objeto, ahora estoy cometiendo otro lapsus. En la histeria hay un menos, la cosa ha sido poca cosa, y en la neurosis obsesiva ha sido mucha cosa. Pero no tiene esto ninguna elaboración, y esto nos hace saber que la cuestión del objeto A nunca en la enseñanza de Lacan, ahora ya me refiero hasta el final de sus seminarios, agotó la cuestión del goce, y que el verdadero lío de esta teoría y esta práctica y esta manera de volver a Freud que tiene Lacan es que ha mantenido siempre una separación entre la elaboración del objeto A, la construcción del fantasma o incluso su teoría del síntoma de lo que es el goce sin más, sin ningún atributo, sin ningún predicado, como es este Das Ding, que, como ustedes dijeron bien, lo toma de Heidegger. Encontró la palabra Ding en Freud, pero en realidad es Heidegger el que explica cómo la vasija no es que produce un vacío, sino que está el vacío gracias a que la vasija lo contornea. Entonces es muy importante, porque uno podría decir, bueno, Das Ding no está fabricado. Bueno, sí, una vasija puede estar, pero en realidad está gracias al vacío. El vacío causa la vasija, no la vasija causa el vacío. Jorge, una pregunta. No, las preguntas, perdón, porque si no pierdo el hilo y estamos en nada. De tal manera que nosotros nos representamos al mundo, a las cosas, y nos representamos a los otros, y nos representamos la relación que tenemos con los otros, con el mundo, con las cosas, no desde una percepción que tengamos desde nuestro sistema percepción-conciencia, ni tampoco desde nuestras representaciones simbólicas, ni tampoco desde nuestro campo significante. En primer lugar, toda la realidad se organiza desde este encuentro primero con la cosa, que está regido en relación a él por una defensa. O sea que ustedes ven hasta dónde está llegando la radicalidad de este asunto, que Lacan piensa que lo que nosotros conocemos como la relación con la realidad está absolutamente determinada por esta cosa que se parece lejanamente al noumeno kantiano o a la cosa en sí kantiana, pero que está viva. Mientras que la cosa kantiana, vamos a decir, es algo excluido, ¿no? Esto tiene algo viviente, es una cosa como si hubiera un alien en la misma textura de la cosa, podríamos decir así. Y entonces es muy importante volverla operativa. Por lo tanto, los pasos que va a dar Lacan en los próximos seminarios, donde se habla de la construcción del fantasma, o se habla de alienación-separación, como vimos en el seminario 11, o como se habla de los usos del goce, bueno, todo lo que ustedes quieran, es ya el intento, claro, porque el matema podría parecer una formalización en el psicoanálisis, una abstracción, no, es siempre algo clínico el matema fue el modo que tuvo Lacan de tratar a esta cosa como para que pueda ser asumida en una experiencia.
la del psicoanálisis. Si es que es asumida, porque ya saben que hay un costado escéptico en Lacan que encontramos hasta en sus últimas lecciones, donde él no termina de tener una conclusión definitiva acerca de cómo es el destino de este goce en la vida de un sujeto. De este goce sin predicados, sin atributo, y que no es el goce del objeto tampoco, porque el objeto en este seminario, si ustedes observan, Lacan pone la idea, expresa, mejor dicho, la idea de que en el campo del significante hay una tendencia a buscar el objeto perdido, dice él, que a la vez no estuvo nunca. Es ir al encuentro de un objeto perdido que a la vez no estuvo nunca. Pero eso está absolutamente determinado por el hecho de que en el encuentro entre el significante y la cosa, el significante no puede significar nada. Esta perspectiva, el otro día escribí en mi Facebook, porque acababa de ver Moby Dick, una película inspirada en la gran novela de Melville y inspirada en la anterior película de John Huston, que también fue una obra maestra. Esta también es muy buena, son 2 episodios en Netflix. Esa ballena blanca que el capitán Ahab persigue, como le dice su propia esposa, no es una ballena cualquiera. Pero tampoco es el objeto A, pero no es una ballena como las otras. Es la que lleva a toda la tripulación a la muerte y a Ahab también a la destrucción de su propia vida. Ese agujero, ese vacío viviente que es la cosa, es, según Lacan, en donde interviene la sublimación. Esto es bastante original. O sea, no hay represión de la cosa, porque la cosa puede ser sustituida a través de la sublimación. Mientras que el síntoma siempre implica el retorno de lo reprimido y siempre hay represión, en la sublimación no hay represión. Y por lo tanto a la sublimación concurren todo tipo de objetos para tratar de colmar esa exterioridad íntima. Aquí se pronuncia la palabra intimidad en este seminario, que después, como ustedes saben, Jacques Alain Miller la volvió muy popular entre los psicoanalistas, dado que le dedicó un seminario. Colmar ese punto de exterioridad íntima, porque la cosa es lo extranjero, pero además está en mí más que yo mismo. Hay varias evocaciones de Lacan en la frase de San Agustín, Dios íntimo meo, está más en mí mismo que yo. Esto mismo lo podríamos decir de la cosa, es un extranjero que está en mí más que yo mismo, ¿no? Y es a donde la sublimación debe apuntar. Y la sublimación es muy variada, es decir, Lacan no quiere seguir el camino deliberadamente de toda la literatura de la liberación del deseo del siglo XVIII, de los denominados libertinos, a los que va a volver después cuando examinemos Kant con Sade, porque piensa que no hay tal liberación del deseo, y sobre todo porque ve que está esta cosa a la que conviene no acercarse mucho, y el modo de no acercarse a la misma es a través de la sublimación. Y la sublimación es lo que hace concurrir y converger en este lugar cosas de distinto tipo. La imagen del cuerpo, nombrada por Lacan. Lo bello. A Lacan siempre le gustó la frase de Rilke: lo bello es la última barrera frente a nuestro error fundamental. Los objetos de arte, y especialmente de arte contemporáneo, en donde florecieron latas de tomate, dibujitos, pedazos de tela, en fin. Ahí hay un tema con la sublimación que algún día habrá que discutir seriamente,
Una sublimación no se considera una sublimación porque esté bien hecho el trabajo, sino porque vaya justo al punto de extremidad, que vaya al lugar en donde la cosa debe quedar velada. Es decir, la consideración sobre la sublimación se hace en función de cómo se vela este lugar de la cosa. Por ejemplo, Andy Warhol lo hizo con una lata de tomate y le fue bien. El amor cortés se caracteriza por amar a una mujer imposible que ocupa este lugar del Dasdin. El amor cortés es el amor por una mujer imposible, pero también podríamos hablar de algo mucho más ordinario, que es aquel para el cual siempre es imposible una mujer, que es también un modo que se podría entender como un modo de sublimación. ¿Estás hablando del Don Juan? No, el Don Juan es otro, según Lacan, un invento femenino. Sí. Cosa que se comprueba porque una vez que está constituida la lista hay muchas aspirantes a formar parte de la lista. Ya habíamos estado con el asesino. Bueno, el Don Juan, que tenía mujeres en serie, fue sustituido en la contemporaneidad por el asesino serial. Ya no hay Don Juan. Aquí llamamos un Don Juan ahora. Si leemos el texto de Zorrilla de San Martín o el clásico de Casanova, vemos que son figuras que no son, digamos, de la emergencia moderna, pero... ¿Pero para quién sería entonces al que para siempre una mujer es imposible? No, ahora hice yo una digresión que me permitía hacer ahora improvisadamente, en donde en el amor cortés el caballero ama a alguien imposible y uno dice, bueno, ¿qué función cumple amar eternamente algo imposible? Bueno, que va al lugar de esta cosa, que va al lugar de lo éxtimo. Pero me interrogué, bueno, ¿esto solo ocurre con el amor cortés o en realidad cada vez que estamos con algo imposible y hacemos con lo imposible algo, hacer con lo imposible algo es sublimar, bueno, se nos amplía el campo, como también lo bello no tiene por qué ser la belleza en el sentido de la belleza considerada convencionalmente, sino esa última barrera con respecto al horror de la que habla Rilke, ¿no? La que verdaderamente nos trae la cosa y a la vez nos impide el acceso a la misma. O sea, la operación de la sublimación sería muy semejante al fantasma. Ese va a ser otro problema, de qué diferencia hay entre sublimación y el fantasma, porque la definición que tiene de la sublimación Lacan en este seminario, espero no cometer un lapsus ahora, es elevar el objeto a la dignidad de la cosa. ¿Y el fantasma qué es? ¿Qué es si no es elevar el objeto a la dignidad de la cosa? ¿Qué otra cosa puede ser el fantasma que no sea poner en el lugar de esta cosa extraña, extranjera y a la vez primera el objeto que nos permite ya operar sobre él porque está vinculado al sujeto y está la alienación, está la separación, está la represión? Es decir, en cierta forma, Verdrängung, represión, Verneinung, negación, Verwerfung, forclusión, son operaciones simbólicas que permiten la elaboración de la cosa para que pase a la estructura del significante, para que no sea absolutamente extraña al significante. Así que aquí Lacan, con esto voy a ir concluyendo, lo extraño de este seminario, lo que vuelve muy difícil indicar cuál sería la ética bajo la cual el seminario determina qué ética es
que le corresponde a la experiencia analítica, lo que trae es que evidentemente el problema ético está en que hay un absoluto, en primer término, sobre el cual el significante tiene que basarse en determinadas estrategias como para no dejar de abordarlo y a la vez abordarlo. Y por eso podríamos decir que ahí hay una especie de deber, ahí podría insinuarse lo que se llama una ética del psicoanálisis. De hecho, Lacan, en este seminario, para ya problematizar más las cosas, compara el das Ding a la cosa con el imperativo categórico kantiano, en el sentido de que ambos, dice él, tanto la cosa como el deber kantiano, están por fuera de toda experiencia de placer. Estaba pensando en que podríamos agregar a la lista de la sublimación los nuevos objetos técnicos, que también van al punto de extimidad, ¿no? El sujeto se pasa largas horas colmando ese lugar con un objeto que tal vez tenga más pregnancia por su condición adictiva que los objetos denominados artísticos. Saben que el arte del siglo XX inauguró una polémica sobre si el arte había finalizado. Es una polémica que inició Hegel y continuó hasta nuestros días. ¿Hay alguna forma de establecer qué es un criterio, qué criterio determina una obra de arte? No, ninguna. Y podríamos decir lo mismo de la sublimación, salvo que introduzcamos la palabra reconocimiento. Reconocimiento. En psicoanálisis últimamente hay un declive de la palabra reconocimiento porque se lo considera del lado exclusivo del narcisismo. Yo, sin embargo, considero que el reconocimiento, que está muy presente en el primer Lacan por la influencia hegeliana, es muy importante. Y que cuando a un sujeto no se le reconoce su deseo, hay algo problemático en eso. Y que en efecto, tal vez el trabajo que se hace con cualquier objeto de este mundo para que vaya a esa endija que es la cosa y haya un acto de sublimación, exija de un cierto reconocimiento por parte de los demás. Pero bueno, esto lo vinculo porque la experiencia del fin del arte fue una experiencia crucial a partir de dónde terminó el arte, con Picasso, con Dalí, con Marcel Duchamp, con el mingitorio de Duchamp, con la lata de Campbell de Andy Warhol, y a partir de ahí, dado que me tuve que tragar varias ferias de arte, la de Arco, especialmente porque está en Madrid, pude comprobar lo mismo, que es muy difícil determinar, de acuerdo. Supongamos, yo pienso que una obra de arte debe tener siempre una dimensión artesanal, en donde el artista muestre su capacidad artesanal, por lo tanto muestre su saber hacer con el dibujo y con el color. Ningún artista contemporáneo me aceptaría esto. Me dirían que formo parte del museo, porque si se puso ya un mingitorio y se aceptó como obra de arte, ¿por qué voy a reclamar yo ahora que dibuje bien? O que sepa tratar muy bien la paleta. Es decir, esto no, yo creo que me atrevería a decir que en la mayoría de lo que veo expuesto cuando he ido a estas ferias, fui a la de Venecia también, nunca se cumplen estas condiciones.
lo que provocó que algunos hayan dicho que el arte como tal ha finalizado. U otros piensan que se habita el fin del arte a través de esta modalidad, pero eso vuelve a restablecer en su pleno, en la plenitud de su problema, el asunto de la sublimación. Así que en el psicoanálisis hay dos grandes operaciones: la de la represión, que atañe al campo del significante, al retorno de lo reprimido, a la manifestación a través de los lapsus, de los sueños, todo lo que concierne a más allá del principio del placer desde el punto de vista del significante. Y hay otro más allá del principio del placer, que es esta cosa que es como el comienzo del goce, y que, con esto finalizo, Lacan la llega a vincular con la madre. En un momento de este seminario ustedes pueden observar que él se detiene en la prohibición del incesto, la interdicción del incesto que analiza Levi Strauss, donde efectivamente, para que haya un mundo social, para que haya lazos sociales, tiene que estar prohibido el incesto con la madre. Lacan considera ahí que no es tan grave el del padre con una hija como puede serlo con la madre, porque en realidad con la madre es imposible, porque una vez que se tiene relaciones con la madre, ya no es la madre que ocupaba el lugar de la cosa, así que en realidad la prohibición oculta la imposibilidad. Y en este aspecto hay como un mito kleiniano donde esa primera experiencia de goce, que no se puede volver a dar y que es peligrosísima que se dé, ha sido la madre. Melanie Klein es esto. Y un poco Lacan en este seminario también, porque habla de la madre no en el sentido de las parcialidades de los senos, no, habla de la madre y del incesto, y hace referencia a cómo en los 10 mandamientos nunca se menciona el incesto. Es una lista de nos: no harás esto, no desearás a la mujer de tu... ¿Cómo? De tu prójimo. De tu prójimo, claro. No dice no desearás a la mujer de tu padre. Entonces Lacan dice que la ausencia... claro. Lacan dice que claro, que efectivamente esto es lo que comprueba para él que la madre está en el lugar de la cosa, ¿no? Ahora, claro, empobreceríamos mucho toda la problemática de Lacan ha organizado ese seminario si termináramos concluyendo el David es la madre. No, la madre es uno de los modos, ¿no? Dado que él lo toma directamente de nuevo a Levi Strauss. Bueno, esto que hemos insinuado con respecto a la sublimación nos irá preparando más adelante para seguir hablando un poco más de la misma y para abordar los otros dos grandes momentos de este seminario, son los de Kant con Sade y luego el asunto de Antígona. Bueno, ahora sí. Sí, no, a mí todo el tiempo me aparecía la pregunta cuando usted hablaba de la cosa en relación a lo que es la pulsión, ¿no? Pero me da la impresión, después de haber escuchado todo el desarrollo, que la cosa es algo que está más allá. Sí, o antes. Antes. Sí, o sea, aquí ese es el lío también. La pulsión ya sería una elaboración, diríamos, la pulsión anal, la pulsión escópica. La pulsión en Lacan implica el objeto A. La pulsión es un recorrido que circunvala el objeto A, ¿no? O sea que no hay pulsión de la cosa. Claro. Por eso Melanie Klein decía, con inteligencia, porque Melanie Klein tampoco era tonta,
era simplemente que no cogía. No, nada. Por eso Melanie Klein decía que la primera experiencia de satisfacción con la madre era irrepetible. Ahí había, yo me acuerdo de mi lejana juventud, pensé que había una gran intuición en esto. Yo te quería preguntar porque la sublimación para... O sea, has dicho que aquí, en esta sublimación que trae Lacan, no hay represión. Pero siempre, o sea, me he quedado... La represión en este seminario pertenece estrictamente al orden significante. Por lo tanto, con respecto a la cosa, al tasdim, tenemos que elegir el término defensa. O sea que tenemos que escindir la cosa, porque la represión ya provoca, como lo dice Lacan, es idéntica al retorno de lo reprimido. Pero sublimación como defensa a la cosa. Por ejemplo, la sublimación es un modo de defensa, sí. Pero es... Sí, pero así es para Freud también. ¿El qué? No, que así es para Freud también, digo, como una defensa, Sí, pero que no pasa por la represión. sí, sí. O sea, mientras que en el síntoma hay represión, en la sublimación hay defensa. No, para Freud sí había represión, porque para él lo pone como un estado más alto. O sea, lo pone como una cosa... como que es una transformación de donde no hay relación sexual, hay otra cosa, ¿no? Una cosa que se hace para no... Lo suscribe ahí. Pero... Sí, sí, habla de meta coartada en su fin. Pero bueno, hay aquí una problematización mayor, porque Freud no tiene estos problemas que plantea Lacan. Para Freud hay de entrada sexualidad perversa polimorfa en los niños, que es un modo de nombrar también un modo peculiar de un goce que no es todavía fantasmatizable, ¿no? Y luego lo que ulteriormente sucede a través de la organización metapsicológica de todo esto. Acá Lacan organiza un nuevo lío, que es tomar al goce como el dato incluso primero del sujeto, más que el significante, una cosa muy espectacularmente problemática, pero que después, si entendemos este seminario en su viraje más importante, vemos que todos los seminarios posteriores de Lacan van siempre a este mismo problema. Incluso cuando ahora los actuales lacanianos hablan del inconsciente transferencial o el inconsciente real, están en su estado original, el problema es este Dastin que está al comienzo, ¿no? Pero este Dasdin, esta cosa, ¿es como una experiencia primordial de plenitud del sujeto? No. No. Es un encuentro con... Es difícil de discernir la cosa. Sí, me llamó la atención Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta, Jorge, sobre la fórmula de la sublimación que citabas? Elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Me llama la atención la palabra dignidad, que no es una palabra cualquiera. ¿Por qué dignidad? Elevar a la dignidad de la cosa. ¿Podrías explicar algo al respecto? No tengo ese mismo... Hace años que tengo ese mismo problema. Ajá. Porque a una cosa que él describe como una zona peligrosísima, la zona de la cosa, es decir, el lugar que no hay que acercarse, dignidad. Lo único que creo que puede justificar el término es la anterioridad, el hecho de que sea un otro absoluto, un primer otro
O sea, algo que esté en el orden del ser, algo que sea ontológico, algo que pertenezca al ser hablante y que sin embargo el significante solo puede trabajarlo, pero nunca agotarlo del todo, ¿no? O sea, porque en esta pendiente ya el objeto A empieza a ser como una especie de semblante, no es lo real real. O sea, es como si lo real se dividiera en dos, ¿no? Entre el objeto A minúscula y la cosa. Y tal vez la palabra dignidad es porque es a lo que hay que elevarse, hay que ir hacia, ella no va hacia el objeto, es el objeto el que tiene que ir a ella. O sea, reina la cosa. Esto para mí podría ser una explicación posible de la palabra dignidad en este caso, de que la cosa no tiene que transmutarse en el objeto, es el objeto el que tiene que decir, ves, yo soy la cosa. Es el objeto al que dice, soy la cosa. Bueno. Yo alguna vez lo pensé, porque a mí es una afirmación, por eso te la corregí la otra vez, porque siempre me quedo dando vueltas yo la dignidad de la cosa. ¿Puede ser porque los objetos son sucedáneos de la cosa? Sí, sí. Como que están por debajo, que es un poco lo que estás diciendo. Es lo que estoy diciendo, sí, estaría en esa lógica. O sea, como algo subalterno, digamos, sí. Algo que no llega. Sí, tendrían que, los objetos son los que van en lugar de... Son ersatz. Ersatz. ¿Cómo, perdón? Serían ersatz en alemán, sí, ¿no? Sí. Subrogados. Son subrogados. Subrogados, sí, no me salía la palabra. Sí, quería preguntar, me pareció escuchar a Jorge que citó ahí en un intento de pensar algo de la ética, ¿no? Me pareció que planteó esto de que hay un absoluto sobre el cual el significante lo aborda y debe dejar de abordarlo, ¿no? Y ahí hizo, me parece, esta pregunta de una ética ahí. Pensaba por la repetición de la palabra, ¿no? Digo, la ética que se empieza a formar tiene que ver con los bordes, en ese sentido, en tanto lo tiene que abordar y debe también dejar de abordarlo. Digo, hay algo ahí de la construcción del borde. Esa sería, por ejemplo, una manifestación, ahora como lo estás diciendo, de la posición analítica de la ética, abordar y no abordar. O sea, y esto tiene que ver con el medio decir de la verdad, que alguno de vosotros lo evocó el otro día, y con la verdad como estructura de ficción, es decir, nunca le podemos hacer decir todo a nadie. Ni siquiera si un sujeto construye en un análisis su fantasma, es que se ha ido del análisis habiendo dicho todo. Jorge, otra cosa. Aquí sí. Ha pedido la palabra, perdón, hace un rato que he callado acá el compañero Ricardo Shapiro. No, me llamó la atención la expresión el vacío viviente, ¿no? De la cosa. No entendí mal. Me gusta, me parece. Sí, lo dije porque, claro, el vacío está en Heidegger, pero ese vacío no te hace nada, digamos, es una experiencia del ser, ¿no? Es como la experiencia en donde verdaderamente Lacan siente que hay que ir a reconocer la propia existencia, ¿no? No en las cosas hechas y fabricadas, sino en este Dasmin. Acá es más temible, porque esa cosa te puede, si te metes ahí, no sabemos si no hay una catástrofe, ¿no? Si te chupa la cosa. Claro. Yo siento una impronta un poco subjetiva porque siento que más que ser del fantasma estoy más arriesgado, estoy más próximo a esta cosa y no es muy recomendable. Pero otra cosa que la comparación o que el fantasma sea una suerte de sublimación, no lo entiendo, no sé si. No, yo no digo que sea, No, yo
percibo como muy separado. ¿Por qué ¿no? separado? Si está en la misma operación, elevar el objeto a la dignidad de la cosa. No sé, está más en lo patológico, espontáneo, el fantasma, mientras que No, pero el fantasma no es patológico. ¿Eh? El fantasma no es patológico. Bueno, produce patología, está en relación al síntoma. Sí. Y a la sublimación la veo como algo más No, elaborado, más constructivo. No, pero la sublimación también está hecha en seres que sufren. Lo que pasa es que es muy difícil saber cuándo hay sublimación. Uno dice, ¿cuánto me sublima? ¿Por qué? Porque escribo. No sublimo un carajo en mi vida. La escritura que hago yo no tiene nada. O sea, el asunto es si va al lugar que tiene que ir. A eso llamamos sublimación. Porque uno podría decir, qué bueno que subliman, es igualista, pero también es poeta, o también es escritor, o también... Eso no dice nada a favor de que uno esté sublimando, porque ahí uno está realizando un fantasma. Pensaba que el fantasma permite que la relación al objeto sea soportable y la sublimación también, ¿no? Sí, ese sería el ejemplo, por eso son tan difíciles de desprenderse. Decir, pero acá Ricardo añadió una cosa a considerar, que el fantasma sostiene el síntoma. Entonces ahí podemos negociar con el sujeto de que se desprenda, que es un desprenderse relativo, porque Lacan se vio en verdaderos problemas para explicar que se trata de atravesarlo y no se trata de hacerlo desaparecer. En psicoanálisis se puede hablar de que hay algunos síntomas que verdaderamente se reabsorben en el significante y ya no están más, pero el fantasma no. Lacan inventó la palabra travesía para precisamente decir que la relación con el objeto A jamás queda suprimida, ¿no? Pero puede quedar ubicada de tal manera que no sostenga el síntoma, que sería tu observación. ¿El síntoma podría ser una forma de sublimación? Justamente. ¿Cómo ver? Porque es otra forma de satisfacción. ¿Cuál? ¿Perdón? El síntoma podría ser una forma, de lo que estáis hablando, justo mi pregunta iba ahí, si podemos entender al síntoma como una forma de sublimación. No, porque aquí en este seminario, en el 7, el síntoma está vinculado a la represión, al retorno de lo reprimido, a la cadena significante, etcétera, etcétera. Mientras que el Dastin no. Otra cosa es si introducimos un problema ya muy posterior en la enseñanza de Lacan, que es la identificación al síntoma de la carga de Joyce, en donde ahí se retoma un debate sobre si eso es sublimación o no. Jorge, me quedé pensando en algo que dijiste, que después te corregiste, que dijiste elevar la cosa a la dignidad del objeto. Eso no sería la forma. No, ese fue mi lapsus, es elevar el objeto a la dignidad de la cosa, sí. Pero ese lapsus yo me quedé pensando, porque digo, ¿no sería esa la fórmula de la sublimación? No, yo creo que en la sublimación lo que se intenta es que yo cojo una imagen o un objeto o cualquier cosa que yo haga valer, un escrito, y lo quiera poner en el lugar del Dastin. O sea, la cosa es algo que me ha constituido, pero me ha constituido de una manera rara. Como lo ha dicho uno de los compañeros, desde el exterior en mi interior, desde mi interior en el exterior. O sea, exige la topología la cosa. ¿La cosa está dentro? Sí. ¿La cosa está afuera? Sí. O sea, las dos cosas a la vez. Es una fuera exterior y es un exterior íntimo. Esto se encuentra solo en la teología. Los teólogos han hablado de algo semejante. Esto hay que rápidamente decirlo porque si nos escuchan hablar dirían, bueno, a ver, hay un libro que leí con mucho interés, Rudolf Otto, Lo Santo, que definía lo santo precisamente, lo sagrado, das Heilige en alemán, como eso que está en mi interior y a veces está afuera porque no lo puedo captar del todo. O sea que, no, yo creo que mi lapsus es una equivocación, que
la sublimación es elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Como en el fantasma ya está el sujeto, es más difícil situar eso como equivalente a la sublimación, ¿no? Pero bueno, la religión podría ser una forma de sublimación. Es muy disparatado decir que el atravesamiento del fantasma sería una sublimación. No, lo que pasa es, a ver, o sea, ya Porque ven hay ustedes... caída del sujeto, bueno, caída del objeto, destitución subjetiva. En el atravesamiento del fantasma, Lacan durante un tiempo supone que hay una cesión con cesión de ceder. El sujeto cede algo de su goce, o sea, logra hacer una especie de metabolismo del goce de la cosa gracias a la minúscula, gracias a que de algún modo alcanza una nueva distancia con lo que sería su relación con las pulsiones, los objetos parciales y todo eso. Esto es lo que para Lacan le da un sentido de la experiencia analítica, pero también tenemos que admitir que Lacan durante muchos años fue escéptico con respecto a todo esto, aunque lo ha defendido a su vez. También Lacan decía que cuando uno era feliz ya se podía retirar, pero ¿cuándo es uno feliz? Sí, yo quería comentar a ver si logro explicarme. Lo que comentabas de Moby Dick y de Asdin como algo muy peligroso, a lo que no hay que acercarse. Y yo digo si no está incluso más allá de esa categoría, porque Asdin hace de límite, ¿no? Y en el seminado ahí aparece lo real de las primeras veces, si no me equivoco. Entonces, por retomar Moby Dick no es el problema es la posición de Ahab frente a Moby Dick, porque la mujer le dice no te acerques. Para la mujer Moby Dick es un límite, para Ahab es una atracción. Entonces, yo creo que me resulta interesante, como lo que decías de lo santo, está más allá, es el agujero, pero el agujero cumple una función fundamental también. Sí, lo que pasa es que Lacan ve que hay una tentación a lo largo de la historia del ser humano de acercarse, porque, por ejemplo, es insólito que compare el imperativo categórico que se supone que ha venido a este mundo. Me acuerdo del enojo de un filósofo español con los lacanianos cuando vincularon, él no supo muy bien cómo era el sentido de la articulación, pero a José Luis Pardo lo puso frenético lo de Kant con Sade. O mi amigo Eugenio Trías, que me decía, Jorge, el imperativo categórico es un patrimonio de la humanidad, no lo toquen, no lo manoseen con esta facilidad de decir Kant es Sade, ¿no? Ahora, en este seminario, Lacan dice que el imperativo categórico es datín. ¿Por qué? Porque en el imperativo categórico se le pide al sujeto que renuncie a todo interés personal, a toda vinculación con cualquier tipo de apetito personal, protección. Y bueno, ahí entra en relación con la cosa. Es decir, uno dice no, porque obra de tal manera que tu acción valga para una legislación universal, sin duda tiene unos efectos benéficos, pero si estamos bajo la forma incondicionada que le da Kant, ¿no es acaso a veces Ahab yendo atrás de la ballena? O sea, no es un mandato, no es lo que percibe la mujer del capitán cuando le dice, pero esto no es una ballena cualquiera, está yendo a buscar a la cosa. Esa cosa no te hubiera ido a buscar, la has ido a buscar tú. No es como en la película de los tiburones, que tú estabas
con tu barquito, ¿cómo se llama? Con el inflador, el churro, flotando en el agua, tranquilo, en la playa de Benidorm, apareció el tiburón de 4 metros que te come en un segundo y tú... No, además me han enviado a mi muro 2 personas, se los agradezco, fragmentos del libro de Melville extraordinarios. Es un gran libro, Moby Dick. Pero bueno, ahí parece ser que hay una tentación histórica de ir a esa zona. Sí, pero a la vez de ese impulso nace la posibilidad de hacer algo con la vida y con la muerte. Por eso digo que está más allá. O sea, en ese impulso se hace otra cosa con lo que hay. Bueno, esto es lo que tendremos que discutir con Antígona acerca de si Antígona atravesó ese límite. Es la orientación a lo real, si podríamos decir la ética del psicoanálisis rapidito, para Lacan. Sí, en la medida en que en este seminario Lacan, titulado por Miller, según lo que desprende el texto de Lacan, habla de la esencia trágica. La esencia de la tragedia, sí. No, pero habla de la esencia trágica del deseo del analista. Bueno, todos los últimos capítulos habla del carácter trágico, o sea, para deducir el deseo del analista va la tragedia. Esto no quiere decir que el analista tenga que ir al Dasein, pero evidentemente hay algo en donde se podría entender siempre dentro de este carácter ambivalente que tiene Lacan, que no hay que retroceder. Algo hay que hacer como Eric. Sí, la verdad que yo preferiría que se quede lejos, pero si te toca ir... Está bien casi al final, que dice, la ética del análisis no es una especulación que recae sobre la ordenanza, sobre la disposición de lo que se llama el servicio de los bienes. Implica, hablando estrictamente, la dimensión que se expresa en lo que se llama la experiencia trágica de la vida. Sí. En la dimensión trágica se inscriben las acciones y se requiere que nos ubiquemos en lo tocante a los valores. Es un Lacan un poco oscuro, ¿no? ¿Poco? Un poco oscuro. Unos años después, en el seminario 11 que leímos acá, dice que el psicoanálisis es una experiencia tragicómica. Sí. Ahí ya le podemos, ¿no? Vamos a llevarlo a lo tragicómico, porque si es trágico, es Antígona. Porque sé que lo has explicado, pero cuando él dice y lo mantiene, el imperativo categórico es el das Ding, a mí se me hace un lío. Claro, porque aparentemente obra de tal manera que tu acción valga, parece una cosa muy pacificante,
que es la gran solución que ha encontrado Kant para la convivencia humana. No te rijas por tus intereses personales y ponte en una posición incondicionada y universal. Pero claro, ya el propio Freud había dicho, el super-yo es el imperativo categórico. Después ha dicho Freud también, el imperativo categórico es el verdadero heredero del complejo de Edipo. ¿Qué hace Lacan? Ve que si realmente cada uno suprime esa parte para cumplir con el imperativo categórico, por un lado está el aspecto simbólico del imperativo categórico, pero a la vez has traído a la cosa ahí mismo, porque es la cosa la que también te hace retirar de todo lo que tenga que ver con el placer, con tu relación con los objetos. O sea, en la cosa también está la forclusión de tu fantasma. Que es puro goce, es como puro... Claro, es como ir a lo real mismo. Solamente así entiendo. Kant tenía una intuición de esto, porque también comparó al imperativo categórico con el noumeno. O sea que hay como intuiciones, ¿no? Por eso a Lacan le gusta traer a Kant aquí y meterlo con Sade. Otra pregunta, Jorge, a propósito del amor cortés, del cual decías que es amar a una mujer imposible. Me pregunto si no tiene alguna articulación con lo que en la clínica se llama erotomanía, en la medida en que el erotómano no es que ame a una mujer imposible, sino que tiene la convicción de ser amado, pero también por una mujer imposible, inaccesible. Me preguntaba si no sería uno el reverso del otro Hay o que algo así. discutir si está de la misma manera en los varones, porque es una experiencia bastante... Cierto, más en las mujeres. Presente en el lado femenino, en donde el propio Freud decía que había inconvenientes para la sublimación, todo eso en discusión, pero es verdad que en la erotomanía, que es un rasgo psicótico, es muy curioso ver en posiciones femeninas que sin estar en la psicosis se da este rasgo erotomano de que otro de algún modo, como lo has dicho muy bien, te ama o se dirige. Tengo una experiencia con respecto a esto que me resulta siempre muy llamativa. Tengo la mala costumbre de escribir a veces poemas en Facebook y varias personas me escriben como si hubiera estado dirigido a personas que no conozco. A ellas el poema. A ellos es más difícil porque no es tan común. Pero no lo veo como una sublimación la erotomanía. Pensaba sobre todo en el carácter inaccesible. Lo que describe Claire Rambaud cuando describe la erotomanía es que el objeto amado o el objeto fuente de amor en la erotomanía siempre también es un personaje inaccesible, ¿no? Sí, sí. Un presidente, una persona que tiene una estatura inaccesible. Sí. Y como decías, amar a una mujer imposible en el amor cortés. Sí, ¿no? este rasgo está muy bien, sí, es inaccesible. También es inaccesible por otra razón en la erotomanía, para que no contradiga toda tu elucubración. O sea, si estás enamorada del presidente, o si estás enamorado, para incluir a los hombres, de Cristina Kirchner, no vas a tener la oportunidad de que te desmienta. Contrastarlo, sí, Claro. Sí, efectivamente. Me quedé pensando en la pregunta de Marjorie, la relación del imperativo con el Dasein, y pensaba que el goce no siempre es plus, a veces es por menos. ¿Sí? También cuando hay... El goce no siempre es... Sí, no, a veces es menos.
Claro, no, lo del plus de goce ya sería una elaboración que ha hecho el significante sobre la cosa, de la cual ha extraído el plus. Pero la cosa no es plus. O sea, no se puede decir de Dasdin que eso sea el plus de goce. El plus de goce ya es una elaboración del significante interviniendo sobre el Dasdin. No sé, bueno, otra referencia cinematográfica, no sé si sabéis el título, pero yo pienso en la cosa y me viene esa película muy antigua que era con un moco rojo enorme que se comía la ciudad, se comía a las personas, pero estoy hablando de muy antigua, de las primeras, o sea... Hay varias que se llaman La Cosa, ¿no? En el cine. No se llama La Cosa, yo me la retiré La Cosa, pero esto lo busqué hace No, poco. pero había una que se llama La Cosa y en general en el cine de terror, en el cine inspirado en Stephen King y todo este tipo de cosas, aparecen cosas que no se pueden eliminar, que se autorreproducen. Aparecen, digamos, manifestaciones de un goce invasor que no tiene límite alguno y que no se puede acomodar a nada, no se lo puede alojar. Yo por otro lado había leído así, no sé, en un artículo que se había descubierto que la gente tenía siempre la tentación de como de asomarse al vacío, no de tirarse, pero que había como una relación, como un cierto empuje o un impulso a ir a ver el agujero o el vacío, y pensaba en relación a lo que venimos hablando de esto de la cosa, que también es como un momento de límite, ¿no? O sea, que asomarte al vacío o al agujero también, o sea, lo que te detiene es algo del límite, digamos, en relación a esa cosa. Digo, por hacer como una imagen figurada de ese... ¿Pero el límite de dónde procede? ¿La cosa? No, el límite procede del propio ser humano, que hace como me asomo y me retiro. Bueno, hubo un movimiento, el romanticismo, la tentación del abismo. Claro. O sea, en el romanticismo está presente todo el tiempo esta tentación que tiene, y en los autores románticos se ve el gusto por la muerte, ir a los lugares donde la existencia, bueno, el desprecio por la existencia del placer, digamos. Pero también te confronta con el límite, digamos, o sea, como bueno, te acercás a eso un poco, pero te retirás. Sí. Pero los límites no vendrían también de lo que bordea el agujero. No solo el límite es lo que bordea el agujero, si no, no hay vacío. O sea, entendemos por vacío siempre la posibilidad de un contorno trazado, ¿no? Y por lo tanto es un vacío topológico, siempre tiene que haber algo que lo haya circundado y delimitado, ¿no? Sí. Eso es lo que hace que no se te disuelva dentro y no te vuelvas loco, ni te explote, ¿no? Esto no impide que en los seres humanos aparezca una fuerte sensación de vacío y que el fantasma no esté siempre obturándola. Jorge, una pregunta. ¿Y este Das Ding se diferenciaría de, por ejemplo, de aquel real imposible de simbolizar que dice Lacan en el seminario 3, ¿no? Que reaparece, o sea, que hay algo no simbolizado que reaparece en lo real? ¿Se diferenciaría totalmente? No, podemos pensar... Esos seminarios, el 3, por ejemplo, lo real imposible de simbolizar, se cristalizan ahora en este seminario 7 bajo el nombre de Dasdin, que sería un real imposible de simbolizar. Claro, lo cerramos hoy acá, pero imagínense lo insólito que es pensar que se puede construir una ética con el punto de partida este. Sin embargo, también le damos la razón a Lacan. La ética, sin tomar esto en consideración, es un ensueño.
Bueno, puede tener una buena finalidad reguladora y todo eso, pero la verdad que es apasionante que la canal haya decidido para la ética tener este punto de partida, ¿no? Decías que al principio, perdón, me vino la cosa es el goce y ahora es lo real imposible de simbolizar, ¿no? A mí al principio me llamó la atención, ¿no? Porque es un goce, pero está bueno, en esta relación exterior, digamos, íntimo, exterior, ¿no? Pero no es un goce apropiable. No es un goce fantasmatizado hasta que, sin embargo, el fantasma se construye a partir de eso. Pero es algo diferenciado, ya no tiene... No lo logra nunca absorber del todo. Es lo que llama Miller, creo que dice cuando habla del goce como tal, es la expresión que se usaba en la escuela, me parece. ¿Cuál? El goce como tal. No lo recuerdo, pero no habito esos paisajes. No sé pero... si me estoy recordando bien. Pero bueno, es un goce si no... Sí, no está bien. Metabolizado, ¿no? El goce como tal, está bien. El goce en bruto, ¿no? Digamos. Además decía el goce inútil, ¿no? Sí. Como lo inútil. Sí, en bruto. Es que tenemos una dificultad para pensar esto y la tenemos que admitir, ¿no? Pero los románticos también disfrutaban de la vida. Me quedo ahí como... que No, claro, es el una arte. función que no es solo reguladora, no es solo la función del susto. Ah, Hay no. una función de permitirte hacer con tu vida algo más que no sea ir a casita, cenar, dormir, levantarte, trabajar, laburar. Pero eso también es hacer, o sea, no es... Sí, pero me refiero que haya de la función sublimadora, o sea, ¿no? O todo es el límite, quedarte así, o tirarte detrás de él. Los románticos, Los claro, románticos disfrutaban de la hacían vida. con el sentimiento trágico de la vida, o sea, hay algo digno, la dignidad de la cosa, para mí también tiene que ver con eso. Te lleva a un lugar donde el filo de la muerte y la vida están a una. Pero si no pruebas eso en tu vida alguna vez desde algún lugar, no sé qué vida has vivido. Pero todos tenemos que hacer con ese Dazín. Por eso. O sea, ¿no? Tú lo decías, cualquier defensa que se use es justamente para poder hacer algo con ese Dazín. Sea una histeria, una psicosis, una sublimar. Pero que al final creo que todos hacemos y cada uno hace lo que puede, digamos, pero sin romantizar y sin exceso. O sea, algunos tendrán condiciones para evitar más ese exceso o atravesar más cosas y otros lo harán con la vida cotidiana y con lo simple, digamos. O sea, cada uno con lo propio, ¿no? En eso me parece que se juega la singularidad también, de poder hacer algo con la cosa. Pero, bueno, es que No, lo misterioso es el héroe, ¿no? Cada tanto hay heroínas y héroes que van más allá de todo, de todas las consecuencias posibles que pueden acarrear su acto, lo realizan. Jorge, me ha quedado oscuro la relación de Dasdin con la defensa. No lo he entendido. Bueno, es para sustituir el término represión, ¿no? Es decir, la represión es ya equivalente, según Lacan, al retorno de lo reprimido, ¿no? Sí. Y por lo tanto la represión depende ya enteramente del significante, es un mecanismo significante. Sí. Ahora bien, aquí para pensar que este límite está contorneado,
está, digamos, no es que es una especie de monstruo que entró en el cuerpo y hace estallar al cuerpo, sino que es una relación con algo primordial que está afuera y adentro. Sí. Hay que pensar en términos de defensa, no de la defensa del yo, como se planteaba en el mundo post-freudiano, sino como una defensa constitutiva del sujeto. Es decir, el inconsciente es la defensa con respecto a la cosa. Sí. En ese sentido podemos decir el inconsciente que es una defensa. El fantasma que es una defensa. Es todo lo que permite que la cosa pueda ser transformada, elaborada y que se pueda operar con la misma, que no sea el abismo hacia el que me arrojo. Ya. Pero entonces lo que caracteriza, no es que la defensa sea una propiedad del Dasdin, sino que de alguna manera todo hace de defensa en relación con el Dasdin. Sí. Bien sea la represión, bien sea la sublimación. La pregunta sea... es si el psicoanálisis debe tocar o no esa defensa. Ya te entiendo, sí. ¿No? Porque, por ejemplo, hay una expresión que usa Lacan años después, en el seminario La lógica del fantasma, es déranger les défenses, o sea, la defensa. Claro, perturbar la defensa, conmover la defensa. Bueno, esto ya es otra discusión. Claro, pero no en el caso del Dasdin, como tal, ¿no? Sí, creo eso que tendría más que ver con peligroso. La obsesiva. Es un poco peligroso, pero como en este seminario está la tragedia, la esencia trágica del acto analítico, el deseo puro, Antígona, en fin. Es un seminario donde Lacan está caminando en esa vía. Yeah. La pregunta por el sentido es esa. Yo al respecto puedo decir una cosa. Hace unos años hice una pequeña investigación en el texto de Freud para comprobar que cuando Freud usa el término defensa siempre es hablando de la pulsión, mientras que cuando usa el término represión siempre es hablando de la representación. Correcto. Esto confirma un poco lo que decías vos, Jorge. Sí, no, correctísimo. Sí. Aprovecho para decir, frente a estas dos intervenciones, que son muy importantes porque creo que el término defensa está un poco olvidado, Se ve como algo malo, como algo que hay que remover. Como la defensa del yo, no te defiendas, bueno, eso... No, a ver, esta defensa es lo que hace posible que la relación interior y exterior se mantenga, ¿no? Que el límite se pueda contornear y trazar, ¿no? No es la de los mecanismos de defensa. No, claro, no tiene nada que ver con los mecanismos de defensa de Ana Freud, ¿no? Hace posible incluso la constitución del sujeto, ¿no? Me parece. Es el sujeto es una defensa. Hola. Sí. Desde la perspectiva del significante, el sujeto no es una defensa, es lo que se divide. Desde la perspectiva del Dasdin es una defensa. En realidad es como si hubiera dos divisiones que se superponen. La que está provocada por el significante, donde el sujeto nunca puede ser idéntico a sí mismo, y la que está provocada por la cosa, que también impide la identidad con uno mismo. Es decir, ¿por qué el sujeto no puede ser idéntico a sí mismo? Porque está atravesado por el significante que le impide cerrarse en una identidad y porque también está en relación con el Dasdin que le impide cerrarse en una identidad. Sí. En ese agujero que se produce porque el sujeto no es idéntico a sí mismo es a donde van los fantasmas, los objetos de la sublimación, etcétera, etcétera. Pero es como si hubiera una división doble, para expresarme de una manera muy didáctica, pues no sé si es correcto decirlo así, pero es como si hubiera una división doble. Una que está directamente hecha por el significante mismo. Cualquiera que esté constituido del significante nunca se puede unificar.
siempre será incompleto, inconsistente y por lo tanto nunca será una identidad plena. Y a la vez está este real imposible de simbolizar, este Dasdin. De alguna manera estamos constituidos sobre una falta primordial, podríamos decir, que sería esa segunda partición, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, la falta se desprende más desde la cuestión significante, mientras que acá el problema que tiene en la comprensión este seminario, cuando empezamos a leer, es que el Dasdin, más que una falta, parece ser algo agobiante, apremiante y que está ahí. Entonces, es una falta, exacto, es una falta en el sentido de que no puede ser simbolizado, pero a la vez tiene un aspecto como de una experiencia imposible de verdad por lo insoportable que puede ser. Muy esclarecedor esto último. ¿Cómo? Digo que es muy esclarecedor esto último que dijiste de la doble vertiente de la división subjetiva. Ah, bueno, sí. Muy esclarecedor. Sí, no, se me va ocurriendo a mí mientras voy dando, también mientras donde voy exponiendo esto. Fíjense que he escrito este seminario montones de páginas y ahora que lo estoy preparando para esta clase como si no entendiera nada. Jorge, una última preguntita. ¿Esta expresión del desamparo estructural tiene que ver de alguna manera con esta relación con la cosa? O sea, estamos en un desamparo a partir de venir de ahí, del Dasdin. Claro, pero aquí sería interesante ver quién utiliza la expresión del desamparo, porque no sé si son los amigos de la calle Viriato o sea, ¿quién habla de desamparo? Bueno, remite seguramente al término de Freud, un Heimlich, ¿no? No, Hilflosigkeit. Ah, perdón, Hilflosigkeit, me confundo, efectivamente. Hilflosigkeit, el desamparo primordial. ¿Quién dijo la Hilflosigkeit? Me equivoqué, sí. ¿Eh? ¿Quién lo ha dicho? ¿Cómo? ¿Quién ha dicho el desamparo? ¿Quién lo dijo? Freud. No, ya, pero ¿quién de ustedes lo dijo? Laura Marandino. ¿Quién eres? ¿Está mal? No lo puedo. ¿Está mal? No, está bien, Marandino lo dijo. Muy bien. Sí. Está poniendo nota, ¿quieres saber? Ah, por eso. Aquí estamos todos en Horacio. suspenso. Menos, nosotros en el menos de la Sí, histeria. volviendo a lo de Estela, yo creo que sí, que el desamparo estructural es que estamos hechos de una manera fallida. No estamos bien preparados para esto. Pero a la vez, precisamente, esto ha hecho que la especie humana sea particularmente nociva y probablemente logre la extinción del planeta en poco tiempo. O sea, fue un destello. Comparado con los miles de años donde tuvieron otros seres sobre este planeta, otros seres vivos, el ser humano es un destello. Porque nosotros tuvimos miles de años, el cuentito del asteroide, los dinosaurios, etcétera, etcétera. Esto fue un destello que no tiene nada comparado con lo otro, y sin embargo ya dentro de poco no se sabe si no se está... Y supongo que esta voluntad, para llamarla de algún modo, destructiva que hay, esta imposibilidad de convivir en un mismo planeta, tengan en cuenta que estamos viviendo en un periodo donde ya hay varios megamillonarios que piensan irse a otro lado, ¿no? Tenga que ver con este elemento constitutivo, ¿no? O sea, esto no lo inventó el capitalismo, esta capacidad de destruir. Se viene destruyendo desde siempre. O sea que... Y en muy poco tiempo, porque es decir, ustedes están haciendo un cálculo aproximado, la cifra de la presencia del
Sapien no es nada comparado con los miles de años que tiene la Tierra de existencia. Pero se llevó todo puesto. Una eficiencia destructora tenemos. Y sí, la verdad que sí, porque a los dinosaurios lo mató el meteorito. Pero yo creo que si hubieran estado ya los seres humanos, también mataban a los dinosaurios. Hablando de... Jorge, perdón. No, derelición y Hyphosigkeit, como se pronuncie. Estamos ahí porque esto de sentirse arrojado, el abandono radical del ser, ¿es lo mismo? ¿Sería tanto la derelición que la Hyphosigkeit en este punto? Sí, yo creo que el término de religión en español apunta a lo mismo. Ah, bueno. Es interesante porque hablábamos de defensa y recuerdo que en el seminario 10 Lacan dice que frente a la Hyphosigkeit, al desamparo primordial, la angustia constituye ya una defensa, una construcción, una defensa frente a ese desamparo primordial. El seminario de la angustia lo dice. Es interesante bueno, eso. Toda la pantalla está perfectamente Son los alumnos ideales. aprobada, con una nota alta. Y espero que los concurrentes tomen nota de lo que... Van a estudiar alemán para empezar. El concepto. No te dejamos ir. Bueno. Qué bueno. La tragedia.